Saludos cordiales a todos. Nosotros hemos visto la primera mitad del siglo XX y ahora nos vamos para la segunda mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Tenemos entonces como tema el día de hoy política y economía liberal en el Perú y también el significado del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Vamos a tocar este punto porque es fundamental conocer qué cosa es lo que ha pasado durante estos años y que quizás muchos de estos hechos se estén replicando o se estén repitiendo ahora en el siglo XXI. Vamos a empezar por el primer punto de este tema, ¿de acuerdo? En la cual vamos a recordar temas anteriores. Tenemos que comenzar a partir del año 1948, en la cual se instaura un gobierno, tuvo como, digamos, como un hecho significativo, un golpe de Estado, que en aquellas épocas se venía practicando en la política peruana, ¿de acuerdo? El famoso ochenio de Odría, los 8 años de gobierno de Manuel Odría, también señalado por algunos especialistas como la restauración oligárquica. Vamos a ver de qué se trata esto. Y ahí tenemos un mapa conceptual o un gráfico conceptual, ¿de acuerdo? Antes de hablar del gobierno de Odría, ¿qué cosa pasaba en el mundo durante 1948 a 1956? En el mundo pasaba lo siguiente. En primer lugar, la política norteamericana, cierto, que estaba a cargo en aquella época por el presidente Harry Truman, ¿de acuerdo? Aquel que seguramente ya lo vamos a estudiar cuando veamos Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de ordenar los lanzamientos de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿de acuerdo? Entonces, Harry Truman, dentro de su política, estaba contener el avance del comunismo, ¿de acuerdo? En aquella época, recordemos que el comunismo estaba avanzando por el mundo, ¿no? Recuerden ustedes que a inicios del siglo XX, la Revolución Rusa instauró este tipo de gobierno o este tipo de sistema político o este tipo de ideología también. Asimismo, básicamente entre 1950 y 1953 estalla la famosa Guerra de Corea, en la cual tiene el apoyo norteamericano por un lado y por otro lado el apoyo de la Unión Soviética. Y lógicamente el Perú participaría en esta guerra, tal vez contribuyendo con recursos para los soldados en Corea. Muy bien, entonces, en ese contexto, ¿no? El mundo todavía estaba agitado después de la Segunda Guerra Mundial, se produce la instauración de la Junta Militar de Gobierno en 1948, presidida justamente por Manuel Odría. Instaurada esta Junta Militar, se convoca elecciones, en la cual resulta como ganador Manuel Odría. Hay un lema muy importante que populariza este personaje en aquella época, que incluso en elecciones modernas, de una manera u otra se ha repetido esta frase. Por ejemplo, ¿no? Hechos y no palabras. ¿Ya? Una frase importantísima. Y otra que tenía que ver con salud, educación y trabajo. Ahora, a este periodo del ochenio se le recuerda también como la restauración del poder económico y político de la oligarquía. ¿Qué significa esto? Significa que se retorna a la práctica de la economía liberal, básicamente una economía exportadora de todas nuestras materias primas, que lógicamente en aquella época el Perú producía. Entonces, analicemos rápidamente en qué consiste toda esta época. El primer punto que estamos señalando como característica de este periodo es la menor participación del Estado en el aparato productivo, es decir, que se le dé más cabida al empresario privado o simplemente a las transnacionales. Segunda característica de este periodo gubernamental fue mayor control de los movimientos sociales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se practicó lo que es la represión, es decir, todo aquel que estaba en contra del gobierno era detenido o inclusive encarcelado, ¿ya? Lo que lógicamente se conoce en nuestros días como el autoritarismo, que practicó en aquella época Manuel Odría.
Asimismo, una medida de control de los movimientos sociales también fue el famoso asistencialismo, que nosotros lo conocemos también como el subsidio. Otra característica principal de este gobierno fue la realización de obras llamativas, de obras públicas interesantes para la época, como por ejemplo la construcción del nuevo Estadio Nacional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la construcción del Hospital Rebagliati. Asimismo, también se tuvo la política de que todos tengan acceso a la educación y es por ello que se construyó las grandes unidades escolares. ¿Para qué? Para que todos los niños, los adolescentes de aquella época tengan acceso a la educación. Eso por un lado. Por otro lado, lógicamente las relaciones con Estados Unidos fueron, digamos, mejorando, ¿de acuerdo? Y gracias a esa mejora se produce el auge económico por el aumento de las exportaciones mineras. Se comienza digamos, a explotar y a exportar lo que viene a ser principalmente el cobre. Ahora, como nosotros analizamos el tema migraciones internas, aquí también hay una causa principal de la migración, ¿de acuerdo? Que justamente por, digamos, aumento de las exportaciones mineras, provocó de que muchas personas del interior del país, por ejemplo, vengan a la costa del Perú, ¿de acuerdo? Vengan a la costa y puedan conseguir una oportunidad laboral importante. Eso es importante de recordar, esto ya lo habíamos visto en temas anteriores, ¿de acuerdo? Y ahora paso a mostrarle un video ilustrativo sobre esta época. Tras el golpe de Estado de 1948, el general Manuel A. Odría impone un gobierno autoritario y represivo, sin Congreso ni libertades, suspende las garantías individuales e inicia una cacería contra partidarios del APRA y de los grupos de izquierda. Promulga la Ley de Seguridad Interior de la República para frenar opositores. Odría adoptó una política económica de corte liberal, con una menor intervención del Estado en el aparato productivo y en el mercado. Alentó la inversión extranjera, principalmente norteamericana, mediante una legislación favorable al capital foráneo. La oligarquía agroexportadora apoya estas medidas. En 1950, Odría convoca a elecciones y quiere ser el candidato único. La oposición designa como su representante al general Ernesto Montañe, quien es acusado inmediatamente como conspirador y enviado a prisión. En Arequipa, la población sublevada será reprimida violentamente. Ya sin oposición, Odría concurre a las elecciones y jura un nuevo mandato como presidente constitucional. Aya de la Torre permanece asilado en la Embajada de Colombia. La prisión de la isla del Frontón es paradero frecuente de intelectuales y periodistas opuestos al régimen. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Sañartu, se encargaba personalmente de las pesquisas de los detractores del régimen. La policía secreta es responsable de desapariciones y asesinatos de los opositores. En Lima se pone de moda el rochabús para controlar protestas callejeras. Las ciudades peruanas también experimentan grandes transformaciones. Investido de presidente constitucional, Odría busca también una legitimidad popular. Apartado de sus antiguos aliados oligarcas y favorecido por la bonanza económica traída por la guerra de Corea, emprende una serie de medidas populistas. Odría se forjó una imagen paternal frente a los trabajadores, impulsando el salario dominical, el seguro social del empleado y el reparto del 30% de las utilidades de las empresas. La infraestructura educativa mejoró sustancialmente a través de las grandes unidades escolares, que albergaban a miles de estudiantes. En la capital, nuevas edificaciones dieron una imagen de modernidad, destacando construcciones monumentales como el Ministerio de Educación, el Hospital del Empleado y el nuevo Estadio Nacional.
A raíz de las invasiones, surgen las barriadas 27 de octubre, hoy San Martín de Porres, Comas y El Agustino, y Villa María del Triunfo. Odría fue ministro de gobierno de Bustamante y descubrió el potencial respaldo que proporcionaban los invasores como clientelas políticas. Puso en marcha vastos programas de obras públicas y de asistencia social en las zonas urbano-marginales. En ese empeño contó con la gran colaboración de su esposa, doña María Delgado de Odría, quien, inspirada en la primera dama argentina, Evita Perón, organizaba permanentemente obras humanitarias. Odría cimentó así su popularidad utilizando el lema "hechos y no palabras" para tapar los excesos y el autoritarismo. En los 50 se consolidan como equipos populares el Deportivo Municipal, del genial Tito Drago, y el Sport Boys, de Valeriano López, que sería el primer campeón de fútbol profesional. Otros ídolos fueron Vides Mosquera, Alberto Terry y Rafael Asca. Pero una figura querida e idolatrada será siempre recordada por los amantes del fútbol casi como una leyenda. En 1953, Lolo Fernández, la figura legendaria del Club Universitario de Deportes, se retira del fútbol profesional en un clásico frente a su tradicional rival Alianza Lima, anotando 3 goles en el Estadio Nacional. Fue una despedida gloriosa y el fin de una gran época del fútbol peruano. Después de 7 años de gobierno, la popularidad de Odría estaba en picada en 1955. Se quiso entonces manipular las elecciones y la respuesta fue una ola de protestas. Arequipa volvió a rebelarse y el gobierno respondió con suma dureza. La protesta se generalizó en todo el país, obligando a Odría a derogar la Ley de Seguridad Interior y verse obligado a prescindir del ministro del Interior, Esparza Sañartu, el poder oculto de la represión. A las elecciones de 1956 se presentan Hernando de la Valle, apoyado por Odría, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Prado Ugarteche. Este último hace un pacto con el APRA, ofreciéndole la vuelta a la legalidad. Con este apoyo, Prado gana las elecciones. Un sector del APRA no aceptó la conciliación de su partido con Prado. Rechazaban la nueva línea política conciliadora. Así, los sectores desengañados del aprismo se trasladan a militar a grupos de extrema izquierda. Otros sectores se reúnen en torno a un nuevo líder de ideas más renovadas, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Por decreto ley del 7 de septiembre de 1956, que modificó la Constitución de 1933, se permite a las mujeres con la mayoría de edad votar en los comicios electorales de ese año. En esos tiempos, la radio alcanzaba su apogeo y la música criolla invade los salones auditorios. Pero el género que más destacó fue el de las radionovelas. El derecho de nacer paralizaba a toda Lima durante su emisión. En 1958 aparece la primera señal televisiva en el país vía la señal del Canal del Estado. En ese mismo año, Canal 4 sale al aire y al año siguiente, Panamericana Televisión empieza sus transmisiones en la señal de Canal 13. Luego surgiría Canal 9. Eran tiempos del pisco y la butifarra y de las elegantes boates. El Embassy y el Grill del Bolívar se convirtieron en los lugares preferidos de la gente gaga. En Lima crecía la afición por los chifas, los toros, las carreras de caballos, el cachascán, el fútbol y los valses de los embajadores criollos.
Los apachurrantes años 50 en el Perú están marcados por las rumberas del Bim Bam Boom y una música, el mambo. El ritmo que trajo el cubano Dámaso Pérez Prado, Carefoca, enloquecía a los jóvenes y se desató una euforia por el baile endiablado en todo Lima. Un concurso de mambo originó el pronunciamiento de la iglesia, que amenazó con excomulgar a quienes intervengan. Ahora pasemos a la parte del reformismo civil moderado, que básicamente comienza a partir de 1956 y se extiende hasta 1968, en la cual culmina con el golpe militar de Juan Velasco Alvarado en octubre del 68. A ver, su atención por acá, por favor. Tenemos aquí nuevamente un gráfico en la cual nos describe cómo se da, en qué contexto mundial también se da este reformismo moderado, ¿de acuerdo? Y bastante atención porque acá hay algunos datos interesantes que tienen que ver básicamente con cultura general. ¿Qué pasaba en el mundo en la segunda mitad del siglo XX en el mundo? En primer lugar, se daba la revolución en Cuba, que estaba comandada por Fidel Castro o los hermanos Castro, porque también estaba el hermano Raúl, y el famoso Ernesto Guevara, ¿no? Más conocido como el Che Guevara, quienes tuvieron éxito expulsando al presidente Fulgencio Batista. Posteriormente, en América Latina se da una serie de revoluciones o rebeliones de parte de guerrilleros. Ahí tenemos. Y el Perú tampoco fue la excepción. Acá nace el movimiento de izquierda revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional también, como parte de estos movimientos guerrilleros. Ahora, en Estados Unidos llega a la presidencia uno de los personajes más importantes de la historia política de los Estados Unidos y que lastimosamente en un momento determinado de su gobierno fue asesinado, ¿de acuerdo? El famoso John Fitzgerald Kennedy, con su partido Alianza para el Progreso. Bueno, tú sabes muy bien que en el Perú hay un partido que tiene ese nombre también, una copia, ¿no? Al parecer. Y posteriormente se da un hecho importante que lo voy a resaltar por acá, la famosa crisis de los misiles en Cuba, en 1962. Para que ustedes sepan, mis estimados estudiantes, en aquella época el mundo estaba dividido en dos, el capitalismo por un lado y el comunismo por otro lado. Básicamente, cada uno de ellos tenía un representante. Por un lado, el capitalismo estaba manejado por Estados Unidos y el comunismo, o el socialismo también, estaba liderado por la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Si ustedes miran el mapa y de repente localizan a Cuba, Cuba está cerca de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, como Cuba había logrado su revolución, Rusia apoyó esta revolución y Estados Unidos estaba en contra. Prácticamente Cuba tiene un papel fundamental en esta crisis de los misiles. Le da permiso a la Unión Soviética de que instale sus misiles que estaban dirigidos hacia cualquiera de las ciudades de Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál era la estrategia, no? En aquella época se estaba pensando en que iba a haber una tercera guerra mundial y que iba a consistir en una guerra nuclear. Esos misiles que menciona la teoría eran misiles nucleares, ¿cierto?, que se instalaron en Cuba apuntando a Estados Unidos y que si por algún motivo, por algún pretexto, estallaba la guerra, ¿cierto?, la tercera guerra mundial entre estas dos potencias, entonces Rusia iba a disparar sus misiles desde Cuba a Estados Unidos, desapareciendo ciudades. Quizás para ustedes sea un poco alucinante, un poco ficticio este comentario o esta parte de la historia, pero en aquella época esas eran las amenazas. Por eso que a ese periodo también le denominaron la Guerra Fría. Entonces, chicos, bueno, eso es un poco de historia universal, pero centrémonos más en el Perú, ¿de acuerdo? En esa época tan turbulenta, tan intensa, en el siglo XX, en el Perú ocurrían algunas cosas. Después del golpe militar de Manuel Odría, hubo mucho descontento por parte, por ejemplo, de los campesinos por su situación económica. Lo que el campesino pretendía era que se haga una reforma agraria. Y gracias a la influencia de la Revolución Cubana, aquí en el Perú
¿cierto? También se incrementaron las movilizaciones campesinas. Ya se tomaron tierras, se tomaron haciendas en la sierra y como les mencioné anteriormente, también aparecieron grupos guerrilleros de izquierda que básicamente eran influenciados por la ideología del comunismo. En ese contexto, como te decía, tan movido, tan intenso, Manuel Prado Garteche, por segunda vez, asume el gobierno del Perú. Y en ese contexto, ¿qué cosa es lo que se produce? La unión con el APRA, una amistad, una cercanía con este partido político que ya tenía problemas en décadas anteriores. Se practica la economía liberal, ¿cierto? Y ojo que en esa época se da el famoso boom del pescado o boom de la pesca a través de la fabricación de la harina de pescado. Y antes de continuar, yo quisiera hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Alguien sabe para qué sirve la harina de pescado en nuestros días? La harina de pescado es un insumo importante, por ejemplo, para producir alimentos en las granjas. En otras palabras, por ejemplo, en las granjas de pollo o en otras granjas de otros animales, muchos de los alimentos balanceados que consumen estos animales es en base a harina de pescado. Posteriormente, acaba el gobierno de Manuel Prado en 1962 y como era natural, se convoca a elecciones. Según la historia, se dice que el APRA gana las elecciones en 1962, ¿de acuerdo? Desde luego, ¿cuál fue el detalle con el APRA? Y acá lo estoy señalando. El APRA en aquella época tenía mala fama por todos los antecedentes de años anteriores. Entonces, gana el APRA, pero al mismo tiempo se produce un golpe de Estado y se instala una junta militar, ¿de acuerdo? Que lo voy a señalar en este momento acá. Se instala esta junta militar a cargo del general Ricardo Pérez Godoy y de Nicolás Lindley. Esta junta militar se instala, ¿por qué? Porque no estaban de acuerdo con que haya ganado el APRA las elecciones. Entran al gobierno, ¿cierto? Plantean nuevamente dentro de su política que haya nuevas elecciones en el Perú. Ahora, cuando se convoca nuevamente a elecciones porque estaban en desacuerdo de que el APRA haya sido ganador, gana este señor, el famoso Fernando Belaúnde Terry, el arquitecto, de acuerdo de profesión. Y este señor, lógicamente, comienza o tiene una visión distinta del Perú. ¿De acuerdo? Hay una visión más progresista, hay una visión de modernizar al país. Entonces, dentro de ello, hay una serie de obras importantes, por ejemplo, la famosa construcción de la carretera marginal de la selva. No te olvides de esta información. Esta obra quizás fue la más importante del siglo XX, porque esta carretera va a permitir unir a los pueblos de la selva con la sierra y posteriormente la costa. A partir de la década de los 60 es donde se conoce un poco más acerca de los habitantes de la selva y por supuesto los habitantes de la selva comienzan a migrar a la sierra y a la costa posteriormente. Y como te decía también, aparecen los grupos guerrilleros o movimientos guerrilleros que organizan rebeliones en el interior del país. Por ejemplo, el famoso MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y el famoso ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y como ocurrió también en épocas presentes, acá hay un dato importante, dice fuerte oposición en el Congreso. Lo que le pasó más o menos a Pedro Pablo Kuczynski y lo que le pasó también a Martín Vizcarra. El presidente Belaúnde también tuvo oposición, fuerte oposición en el Congreso, que no le dejaron gobernar adecuadamente y que también censuraron ministros, tal y como pasó en tiempos recientes con aquellos gobernantes que he mencionado. Y desde luego se produce el famoso escándalo de la página 11, que ya te lo voy a dar a conocer en breves momentos, y gracias a este escándalo y a otros, digamos, errores que cometió el gobierno en aquella época, se produce el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968, que de esa manera acabaría abruptamente el gobierno de Belaúnde Terry. Dicho todo esto, voy a reforzar esta parte.
con este videíto que tenemos a continuación. Tras 8 años de dictadura, el régimen militar perdió autoridad. Ante la presión social, Odría se vio obligado a convocar elecciones en 1956. Estas las ganó Manuel Prado, quien gobernó en su segundo mandato con el apoyo aprista. Una de las medidas más recordadas de Prado fue nombrar ministro de Hacienda a su principal crítico, Pedro Beltrán. Durante el gobierno de Prado, en el año 1958, se emitió la primera señal televisiva en el Perú y estuvo a cargo del Canal del Estado. En 1962 se convocaron a elecciones. Se presentaron Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA, Fernando Belaúnde por Acción Popular y Manuel Odría por la Unión Nacional Odriista. Haya de la Torre resultó ganador, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ganar las elecciones. En esas circunstancias, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y establecieron una junta militar presidida por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por Nicolás Lindley, quien convocó a nuevas elecciones en 1963. Esta vez, el ganador fue Fernando Belaúnde Terry, gracias a un gran respaldo popular. Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. A continuación, acá hay un dato interesante, ¿no?, acerca de las elecciones de 1963. Solamente como referencia, ahí hay algunos datos interesantes que resalta por cuántos votos ganó el candidato Fernando Belaúnde Terry. Y en aquella época también había una estadística acerca de los votos en blanco, los votos nulos, cuántos no fueron a votar, etc. Y recordemos que ya para esta época en el Perú se autorizó a la mujer también participar en elecciones. Entonces, dicho esto, tenemos la presencia del presidente Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. ¿De acuerdo? Lo que debes saber es que, como te decía, era arquitecto de profesión, había estudiado también en el extranjero, en Estados Unidos, en la Universidad de Austin, que se encuentra en el estado de Texas, y lógicamente cuando retorna al Perú, ocupa cargos importantes, ¿no?, como por ejemplo profesor destacado y también es decano de la Escuela Nacional de Ingenieros, lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, se presenta como una alternativa que las clases medias del Perú estaban esperando, porque tenía una visión de país. Y aparte de eso, según las crónicas, se sabe que pudo visualizar lo que ningún gobernante en aquella época se había percatado, es que para dinamizar la economía, para dinamizar el progreso del Perú, básicamente lo que hay que hacer es poner al pueblo a trabajar, poner al pueblo a organizar sus bases. Y por eso ahí nace una frase importante de este personaje que lo resume en la siguiente frase, ¿no? La conquista del Perú por los peruanos. Era la famosa frase de campaña. Y lógicamente, todo ello se resume en que esa conquista podría realizarse por medio de la acción popular. De ahí es que viene el nombre de este partido político, Acción Popular, que seguramente ustedes lo han escuchado por estos días. Ahora, que implicaría aumentar el potencial nacional y conjugar intereses de todos los peruanos en un objetivo común, que era, lógicamente, el progreso y el adelanto tecnológico y el beneficio de las mayorías. Voy a reforzar esta parte con este videíto que tenemos a continuación.
Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. Belaúnde es un caso singular porque Belaúnde representa la llegada del centro, ¿no? Por primera vez en el Perú hay gobiernos de centro propiamente dicho, que no son ni de izquierda ni de derecha. La llegada de un grupo nuevo de profesionales que tienen intereses reformistas. No son antisistema, quieren mantenerse dentro del sistema, no se quieren ir del capitalismo, no quieren derrocar al Estado. Fernando Belaúnde Terry era arquitecto de profesión y tenía una visión integradora del Perú. Debido a eso, se preocupó de establecer un sistema de carreteras que integraran sobre todo el oriente peruano al resto del país. Su objetivo era, ¿cómo podemos decirlo?, colonizar esos territorios amazónicos. Para ello, inició la construcción de la carretera marginal de la selva. Fue un hombre que llegó con muchas expectativas, ¿no? Con mucho calor popular, digamos, ¿no? Que venía de la clase media y que venía del pueblo también y del campo sobre todo, ¿no? Y tuvo 100 días de gran, ¿no?, cambio y de mucha iniciativa política. Son 100 días que conmovieron el Perú, ¿eh? Estatizó la Caja de Depósitos y Consignaciones, que estaba en manos privadas, con las cuales se cobraba impuestos. Y nació el Banco de la Nación, ¿no? Hizo proyectos de propuesta de reforma agraria, ¿no? Anunció resolver el problema de la IPC, movilizó a todos los jóvenes hacia el campo con cooperación popular. En la capital, en el gobierno de Belaúnde, se construyeron grandes conjuntos habitacionales destinados a dotar de vivienda a las clases medias. Es el caso de la popular residencial San Felipe, que fue levantada entre 1964 y 1966 en terrenos que fueron propiedad del Hipódromo de Jesús María. Según los expertos, San Felipe es una joya arquitectónica porque combina muy bien áreas verdes, espacios de recreación y altas torres, o sea, los edificios de vivienda. La residencial San Felipe, que se mantiene con una vigencia impresionante, fue diseñada por el gran arquitecto peruano Enrique Siriano. En los primeros meses de su gobierno, Belaúnde se mostró audaz. Entre otras cosas, inició un proyecto de reforma agraria y un programa de cooperación popular. Pero en el Congreso se encontró con una fuerte oposición, establecida en la alianza del APRA y la Unión Nacional Odriista. Luego de esos 100 días, la coalición APRA y UNO en el Congreso lo limitó, ¿no? Le comenzó a recortar los recursos. Además, en ese entonces los congresistas tenían capacidad de gasto, ¿no? Y querían tener todo el manejo del presupuesto, ¿no? Y se repartían entre ellos la plata, en fin, ¿no? Creó, digamos, una parálisis de las reformas, ¿no? Hay una cuota de nacionalismo moderado y otra de reformismo social en Belaúnde. Todo dentro del sistema a través de las normas democráticas, pero no tuvo éxito, ¿no? Belaúnde fracasa a pesar de sus propósitos, a pesar de la claridad de sus propósitos, no logra llevarlos adelante. Se enfrasca en una gran pelea en el Congreso con la coalición del APRA con la Unión Nacional Odrista, que dominaba el Congreso y que bloquea una serie de iniciativas de Belaúnde. Belaúnde tuvo que afrontar la aparición de grupos insurgentes como el MIR, inspirados en la Revolución Cubana. Esta situación, sumada a la crisis económica y a los escándalos de corrupción de algunos funcionarios, debilitaron al Ejecutivo.
Belaúnde sale porque se quiebra la coalición AP-PPC, ¿no? La democracia cristiana se rompe, por un lado democracia cristiana y por otro lado PPC, AP también se rompe, Belaúnde se queda en el aire, ¿no? AP, Acción Popular Ulloa y Acción Popular Seoane, ¿no? Pero también la oposición se rompe, la Unión Odrista se rompe en un partido socialdemócrata del gran latifundista de la Piedra, ¿no? Y después seguía la UNO, que era básicamente un conjunto de gamonales de la sierra, ¿no? Entonces el APRA no se rompió, ¿no? Se mantuvo, y al final se trató de recomponer todo, ¿no? En lo que se llamó la superconvivencia, ¿no? Que articulaba a Belaúnde con Ulloa a la cabeza, ¿no? La línea Ulloa, al PPC, ¿no? Al APRA y a Julio La Piedra. Cuando faltaba menos de un año para cumplir su mandato, el 3 de octubre de 1968 sobrevino un golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. Belaúnde fue deportado al extranjero. Los militares golpistas expresaron que el gobierno depuesto no había tenido la decisión requerida para realizar las reformas que el país necesitaba. Se iniciaba así el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero de eso hablaremos extensamente en otra oportunidad. Y de estas circunstancias aprovecha Juan Velasco para dar el golpe de Estado que hace uno de los gobiernos más singulares del siglo XX, ¿no? Probablemente el único gobierno izquierdista de todo el siglo XX, y en realidad consistió en llevar adelante las mismas metas de Belaúnde: reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, pero ya no por la vía democrática, puesto que venía esta de fracasar, sino ahora por la vía autoritaria y dictatorial. Paralelamente, en el mundo ocurría mayo del 68, la mayor revuelta estudiantil en la historia de Francia, acontecimiento que repercutió en todo el mundo. Un año después, en 1969, astronautas norteamericanos pisaban suelo lunar. Ahí tenemos la naturaleza del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿de acuerdo? Que incluso nosotros en estas elecciones hemos escuchado por lo menos el nombre de este señor. Muy bien, chicos, y vamos a continuar explicando brevemente. Esto también ustedes lo tienen en su módulo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Algunos puntos resaltantes e importantes. Ya hemos escuchado que tuvo fuerte oposición del Congreso a través de la unión de estos partidos, el APRA, ¿cierto? Y el famoso UNO, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y el famoso UNO, Unión Nacional Odriísta. ¿De acuerdo? Estos dos partidos se aliaron en el Congreso y le hicieron la vida de cuadritos al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Tenían oposición en muchas de las políticas que se quería realizar en aquella época. Y sobre todo, en próximas clases voy a resaltar el nombre de este personaje, ¿de acuerdo? Por ahí lo ven ustedes, Luis Bedoya Reyes. ¿Por qué este personaje es importante durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Este señor Luis Bedoya Reyes, fundador justamente del Partido Popular Cristiano, es quizás uno de los mejores alcaldes que ha tenido Lima en su historia, gracias a que en aquella época también se planificó una de las obras importantes y se llegó a construir, ¿de acuerdo? Que hasta el día de hoy prácticamente todos los limeños lo utilizamos, lo que es la famosa Vía Expresa del Paseo de la República. Esta obra monumental que al inicio tuvo muchos detractores, pero posteriormente, hoy, siglo XXI, todavía sigue siendo una de las obras más importantes de la ciudad. Y eso también significó la modernización de la ciudad de Lima. En el aspecto económico, lo que hay que resaltar acá es, por ejemplo, la creación del Banco de la Nación, ¿de acuerdo? El banco donde muchos de los peruanos que trabajan, sobre todo para el sector estatal,
tienen una cuenta y por la cual el Estado les paga su salario, ¿cierto? Y aparte de eso, también tiene otras funciones, otras finalidades. Y en aquella época, una de las finalidades era centralizar el cobro y también recaudar los impuestos del Estado. Y aquí hay un hecho también importante que justamente lo vamos a ver dentro de un momento, que es acerca del acuerdo a través de un acta de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas, en Talara. Se llega a un acuerdo entre el Estado peruano y la International Petroleum Company, la famosa IPC, de cómo iba a ser administrado estos recursos para el país. Y como ya se había mencionado, en el aspecto social, este gobierno de Belaúnde tuvo que enfrentar las guerrillas. Lo que viene a ser el movimiento de izquierda revolucionaria, que estaba liderado por Luis de la Puente Uceda. En este contexto, Estados Unidos contribuye justamente a la eliminación de estas guerrillas en América Latina. El inicio de la construcción de la carretera marginal de la selva, por supuesto que es una obra monumental que hasta el día de hoy tiene mucha importancia. La construcción de los famosos conjuntos residenciales, la vivienda residencial habitacional para las familias del Perú. Una de las más conocidas es, por ejemplo, la residencial San Felipe en el distrito de Jesús María. Seguramente en algún momento cuando salgan a la ciudad y estén por este lugar, se van a percatar de esta obra que hasta el día de hoy tiene mucha importancia para los vecinos de Jesús María. Y así también se construyó en otros lugares del Perú y de Lima. Aparte de eso, hospitales, unidades escolares y sobre todo el primer aeropuerto del Perú, ¿cierto? El famoso aeropuerto Jorge Chávez. Vamos a cerrar con un par de videitos, ¿de acuerdo? Que nos van a reforzar un poco el tema. Uno, estudió arquitectura en la Universidad de Texas y se graduó en 1935. Luego de unas prácticas en México, regresó a Lima, donde inició una carrera multifacética, en la que combinó la práctica del diseño con la docencia y la difusión y el activismo y la política. 2. En 1937, a los 25 años, fundó la revista El Arquitecto Peruano, ayudando notablemente al reconocimiento de los nuevos profesionales peruanos que se abrían paso en la sociedad, los arquitectos. Igualmente, unos años más tarde, fundó en Lima el Instituto de Urbanismo, como escuela de segunda especialización profesional. De este modo, desde su revista y con la colaboración de los más importantes profesionales del país, Belaúnde puso en agenda grandes problemas de la ciudad y de los ciudadanos, como la falta de planeamiento urbano, la falta de vivienda de bajo costo, la escasez de áreas verdes, entre otros problemas aún sin resolver. 3. Como diputado por Lima, se trazó el objetivo de organizar el crecimiento de Lima y las ciudades del Perú, a través de la promulgación de la legislación urbanística de 1946. Con ese grupo de 4 leyes dedicadas al esparcimiento social, el desarrollo urbano, así como las creaciones de las oficinas de planeamiento urbano y de la vivienda colectiva estatal, Belaúnde sentó las bases para la realización de decenas de planes urbanos y la construcción de miles de viviendas en todo el Perú. 4. La primera gran obra de Belaúnde fue la construcción de la unidad vecinal número 3, en el Cercado de Lima. Un conjunto de vivienda para más de 5.000 personas que cuenta con todos los servicios urbanos. Belaúnde solía llamarla la ciudad risueña, una ciudad dentro de otra ciudad. A partir de esta experiencia, se multiplicarían decenas de conjuntos de vivienda en distintas ciudades del Perú, así como otras tantas en Lima en las siguientes décadas. 5. Belaúnde inició su carrera docente en 1943 en la PUC, donde dictaba el curso de urbanismo. En 1946 entró al Departamento de Arquitectura de la Escuela Nacional de Ingenieros, junto a otros jóvenes arquitectos. Su curso, El Problema Nacional de la Vivienda, hizo notar a todos los futuros profesionales de la ciudad que en este tema se centraba uno de los grandes retos para el bienestar de todos en el país. En ese sentido, Belaúnde promovía el modelo de desarrollo urbano a través de las unidades vecinales, que fueran capaces de organizar el crecimiento de la ciudad de forma orgánica, dotándola de áreas verdes y gozando de todos los servicios sociales básicos. 6. Durante las décadas de 1940 y 1950, Belaúnde no solo se dedicó a dirigir la revista, dar clases y promover los conjuntos de vivienda popular. En esos años también creó el Premio Nacional Chavín a la Arquitectura y organizó varios concursos de proyectos arquitectónicos que buscaban nuevos modelos de vivienda colectiva popular. Además, se dio tiempo para desarrollar su propia práctica de proyectos arquitectónicos,
Entre sus principales obras resaltan los edificios Ferran de Interamericano en Lima, así como el conjunto habitacional Alberto Alexander y la propuesta de la ciudad Jardín de Santa María en la Sierra de Lima. 7. Durante sus años como jefe de departamento de la Escuela Nacional de Ingenieros, Belaúnde no solo promovió el desarrollo de la vivienda colectiva como instrumento de transformación de las ciudades, sino también incentivó la creación de las maestrías de urbanismo y la de planeamiento regional, ambas como herramientas para las mejoras sociales. 8. En 1955, la Escuela de Ingenieros se convirtió en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y con ello se dio la creación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, de la que Belaúnde fue su primer decano. En esos años, la carrera de arquitectura se propuso como un servicio social al país, en donde los problemas prácticos de la arquitectura eran los retos de la sociedad. Luego de este periodo dedicado a la academia, el arquitecto Belaúnde entró decididamente en la carrera por la presidencia del país, hasta llegar a ser presidente en 1963. 9. Junto a su partido Acción Popular, Belaúnde gobernó el país entre 1963 y 1968, hasta que fue depuesto por un golpe militar el 3 de octubre de ese año y deportado a la Argentina. En ese periodo se hicieron grandes obras de infraestructura que marcarían el proceso de modernización en el Perú, tanto en lo rural como en lo urbano. Además, se iniciaron las obras de varias hidroeléctricas, carreteras, represas, canales de riego para la agricultura, entre otras obras desarrollistas para el interior del Perú. Igualmente, en las ciudades se construyeron aeropuertos, autopistas, conjuntos de vivienda colectiva, se hicieron grandes habilitaciones urbanas, entre otros. 10. En su segundo gobierno, Belaúnde tuvo que enfrentar los desastrosos efectos del fenómeno del Niño de 1983 y los ataques de los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Estos desastres sociales y naturales se hicieron más notorios debido a la crisis económica mundial que se profundizó en nuestro país, que no se recuperaba desde la dictadura militar desde los años 70. Sin embargo, y a pesar de no ser la mejor respuesta a la situación, Belaúnde siguió adelante con una política de obras públicas en infraestructura vial, educación, vivienda, de forma similar a la que había hecho en los años 60. Quizá por ello, hasta el día de hoy, se le recuerda por el legado de obras que promovió el arquitecto presidente. ¿Alguna vez te imaginaste que una empresa extranjera sea la propietaria absoluta de un territorio peruano con recursos abundantes como el petróleo? Esto sucedió. Se trata del caso de La Pampa, La Brea y la quebrada Pariñas. La Brea y Pariñas es el nombre de un yacimiento petrolífero ubicado en la provincia de Talara, en el departamento de Piura. En 1888, el dueño de los terrenos de esta mina decide venderlos a la empresa anglo-estadounidense London Pacific para que ésta tome potestad de explotar el lugar. Ese mismo año, el gobierno del entonces presidente Andrés Avelino Cáceres había dispuesto que el juez de Paita ordene hacer una medición para saber el número de hectáreas del yacimiento. Luego del cálculo, el juez de Paita informó que habían 10 pertenencias de 1 hectárea cada una, las cuales fueron inscritas en el padrón de minas de Lima. La ley señalaba que la empresa London Pacific debía pagar un impuesto anual de 30 soles por cada pertenencia, es decir, 300 soles en total. Esa suma se pagó con normalidad hasta que en 1911 se descubre que había más territorio que la empresa estaba explotando sin pagar impuesto. Ante esto, se mandó a medir nuevamente la propiedad, encontrando esta vez nada menos que 41.614 pertenencias. Esto significaba que London Pacific no debió pagar 300, sino más de 1.200.000 soles anuales por cada uno de los 23 años que explotó la mina. La empresa se negó a pagar la millonaria suma y en 1914 vendió los terrenos con la deuda a la International Petroleum Company, IPC. 8 años después, durante el gobierno de Augusto Leguía, se firmó un convenio transnacional que fue presentado ante un tribunal arbitral en Francia. A este acuerdo se le llamó el Laudo de París. Pero, por increíble que parezca, este convenio no obligaba a la IPC a pagar la deuda, sino que además la beneficiaba exonerándola de otros impuestos. Cuando
regresó al poder Fernando Belaúnde Terry en 1963, logró que el Congreso apruebe una ley para declarar nulo el laudo de París, y es allí donde el gobierno inicia un trato con la IPC que consistía en que todos los campos petroleros pasarían a ser propiedad del Estado a cambio de condonar gran parte de la deuda de la IPC. Este compromiso se firmó mediante el Tratado de Talara el 13 de agosto de 1968 y supuso el fin del problema de La Brea y Pariñas. Sin embargo, los inconvenientes volvieron cuando se conoció las condiciones que la IPC había impuesto para firmar el acta, el cual fue un documento que resultó ser un borrador nada más. Y el momento cumbre del escándalo estalló cuando se denunció el extravío de una página 11 en el contrato de precios del petróleo. Esto fue la excusa perfecta para que un grupo de oficiales del ejército, encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, realice un golpe de estado ese mismo año. El nuevo gobierno se encargó de expulsar definitivamente a la IPC del país, pero no le cobró la deuda que tenía desde 1924 con el Estado, la cual ascendía a nada menos que 690 millones de dólares. Y por si fuera poco, se supo más tarde que el gobierno de Velasco negoció en secreto con la IPC y el Perú pagó una indemnización de 76 millones de dólares a todas las empresas estadounidenses afectadas con las expropiaciones. De este dinero se acusa que 17 millones fueron tramitados por el entonces joven funcionario del Banco Central de Reserva, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Crees tú que estuvo bien justificado el golpe de estado de Velasco? ¿Fue el acta de Talara un arreglo bajo la mesa con la transnacional petrolera o un complot contra el gobierno de Belaúnde? ¿Cambiarías de opinión si te digo que la página 11 resultó ser nada más que una hoja en blanco? Saca tus propias conclusiones.